¿Es Israel el pueblo escogido por Dios? El tema de hoy es un tema tremendo, amados hermanos, les pido compartir. Israel, amados hermanos, es el pueblo escogido por Dios, de igual manera las naciones. Quiero explicarte, antes de que empieces a criticar, Israel fue escogido por Dios como nación para conquistar la tierra prometida. Israel fue escogido por Dios para conquistar la tierra de Canaán y para que naciese el Mesías. Ya una vez nacido el Mesías, que es Jesucristo, el Rey de Reyes, tanto israelitas, árabes, judíos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, necesitamos creer en Jesucristo. ¿Quién sería el pueblo de Dios real? El pueblo de Dios real y verdadero es aquellos que reciben a Jesucristo, Juan 1:11, como su Señor y su Salvador. Aquellos que han creído en el nombre de Jesús son los verdaderos hijos de Dios. Ya no importa el país, la nación, la familia de donde vengas, lo que importa es si crees en Jesucristo. Dice Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo significa todas las naciones. Dios amó al mundo, que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Decir que solamente Israel es un pueblo escogido es una mala doctrina, porque Israel es escogida por Dios, México es escogido por Dios, Guatemala es escogido por Dios. Todas las naciones donde hay creyentes en Jesucristo, que han recibido a Jesucristo y creen en su nombre, son escogidos por Dios, porque dice la palabra en Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón. Ya no importa si eres descendiente de Abraham, no importa si eres descendiente de Jacob, lo que importa es si crees o no en el evangelio, que es a través de Jesucristo. Esto es importante. Antes de Jesucristo, para ser salvo era por la herencia de ser descendiente de Abraham, de Jacob, etc. Pero ahora la salvación es a través de Cristo, a través del sacrificio, a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso la palabra dice, Jesús le dijo a los fariseos y a los judíos: antes de Abraham yo soy. O sea, dando por sentado que ya no importa si eres descendiente de Abraham, o eres de Guatemala, o eres de El Salvador, o eres de Costa Rica. Dice la palabra, los que recibieron a Jesús y creen en su nombre, Dios les dio potestad a través de Cristo de ser hechos hijos de Dios. Entonces no podemos decirle, Israel es escogido por Dios. Sí, es escogido por Dios. También México, también Estados Unidos, también Cuba, también Venezuela, porque hay creyentes que han nacido de nuevo a través del sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué país es escogido por Dios? Todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo. Aquí el punto central es que Jesucristo es el centro de salvación para todas las naciones. Por eso el Señor dice: vayan, prediquen el evangelio a todas las naciones. Mateo 28:18. Jesús se acercó a los discípulos y les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No solamente dijo a Israel, no solamente dijo a Turquía, dice a todas las naciones. Dios ha escogido al mundo. Dios murió a través de la cruz y resucitó para darnos vida a todas las naciones. Todos los que hemos creído en Jesucristo venimos a ser hijos de Dios. Por ende, somos escogidos por Dios. Dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, y dice la palabra, quiero invitarte a leer esta lectura. Dice la palabra, Hechos capítulo 10,
Y dice en el versículo, quiero que lo leas, versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, sí, el apóstol Pedro, que era judío y que llamaba inmundos a los extranjeros que no eran judíos, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Lee Biblia. Y dice, sino que en toda nación, subraya, en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10, versículo 35, te dice la palabra que Dios se agrada del que le teme y hace justicia. No importa si es de Cuba, de Egipto, de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela. Dios tiene escogidos en todas las naciones. Por eso dice la palabra en Apocalipsis que vendrán de vestiduras blancas de todas las naciones bajo el cielo a la salvación de todas las naciones. Vi multitud la cual nadie podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua, nación. Jamás dice ya la palabra después de Cristo y del sacrificio de Cristo que solamente es Israel. Dice, miré gran multitud, dice la palabra en Apocalipsis, lee Biblia, una multitud la cual nadie podía contar. Y aquí la palabra te dice, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dice la palabra, después de esto miré una gran multitud, la cual nadie podía contar. Apocalipsis 7:9. De todas naciones, tribu, pueblo, lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Sabes cuál es el error de los israelitas? Se creen los únicos. ¿Sabes cuál es el error de los árabes? Se creen los únicos. Pero Jesucristo les dijo, el escogido por Dios, Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Si tú no has creído en Jesucristo, si tú no has creído en la gracia de Cristo, aunque hayas nacido en Israel, vas a ser condenado. Porque solo hay un medio de salvación. Y solamente hay un camino y la verdad y la vida, y es a través de Cristo. No importa si naciste en Israel, en Jerusalén, no importa si naciste en Irak, no importa si naciste en Afganistán. Si tú crees en Jesucristo, eres salvo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Entonces, amados, todas las naciones, dice la palabra, que Dios se agrada de todo el que le teme. No importa la nación, dice en Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. Jesús le dijo a los discípulos que eran judíos, vaya y prediquen el evangelio a todas las naciones. ¿Por qué no solamente es a Israel? Porque la salvación es para todas las naciones. Para Honduras, para... Entonces, Antonio Guapacha no puede ser salvo porque no es israelita. Aquí hay unos que son de México, no pueden ser salvos en la ideología de aquellos que dicen que Israel es el único pueblo escogido. No pueden ser salvos porque ellos no son escogidos. Ellos no son nación. La palabra es clara, dice, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Si tú no entiendes el evangelio, el impacto del poder del evangelio, dice la palabra, no me avergüenzo, dice Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16, primeramente al judío y también al griego. Ahí te está diciendo judíos, israelitas y griegos que son extranjeros y gentiles, y ahí te agregamos romanos, te agregamos turcos, árabes, etcétera, etcétera. Dios se agrada de aquellos que le temen y hacen justicia, dice Hechos 10, versos 34 y 35, refiriéndose al caso de Cornelio, que el Espíritu Santo le habló a Cornelio, siendo Cornelio de Italia, de Roma, era italiano. Y hay un mensaje, y voy a terminar con esto. Aquel centurión, soldado romano, cuando vino a Jesucristo,
Le dice, mi siervo está enfermo. Mi siervo está enfermo. Jesús le dice, vamos, yo lo voy a sanar. El centurión le dijo, Señor, yo no soy digno de que poses bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesús se sorprendió de tanta fe y le dijo, en todo Israel no he hallado fe como la tuya. Ve, ya está hecho. Y aquel centurión, siendo extranjero, no siendo judío, siendo pagano, fue a investigar si había sanado a su siervo y preguntó la hora. Él dijo, escúchenme bien, el centurión dijo, yo tengo soldados bajo mis órdenes. Y a este le digo, ven y viene, ve y va. Solamente di la palabra. Y Jesús se sorprendió y le dijo, ni en todo Israel he hallado tanta fe como la tuya. Wow. Y él sanó a aquel siervo del centurión. Ni siquiera para él pedía sanidad, era para su siervo. ¿Qué te quiero decir con esto? Cornelio era extranjero y el Espíritu Santo le habló. Hechos capítulo 10. Aun cuando Cornelio no era judío, era romano. ¿Quieres más Biblia? Dice la palabra que el apóstol Pedro fue enviado a predicarle a las ovejas perdidas de Israel. Y el apóstol Pablo fue enviado a predicarle a los gentiles. Sí, así como lo estás escuchando. Los que no eran pueblo, dice la palabra, llamaré pueblo. Los que no eran pueblo, así como México, que no era pueblo de Dios, Dios lo escogió para ser su pueblo. Por eso en Apocalipsis dice, capítulo 7, verso 9, que miró una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos, lengua, no solamente de Israel, eran de todas las naciones. El evangelio fue enviado a predicarse a todas las naciones, Mateo 28, 18. Y escucha bien, te voy a volar la cabeza. El arca, ¿sabes a dónde descansó el arca? El arca descansó en el monte Ararat. ¿Dónde es el monte Ararat? Turquía, pegadito a Irán. Ahí descansó el arca. Y Noé y su familia habitaron Turquía, en el monte Ararat. Ahí se establecieron después del diluvio. ¿A dónde vivía? Vivían allá en Mesopotamia, Babilonia, Irak. ¿Sabes tú de dónde era Lot, el sobrino de Abraham? De Ur. ¿Sabes tú de dónde era Sara? De Ur. ¿Sabes tú de dónde era Abraham? De Ur. ¿Y dónde queda Ur? Irak. ¿Cómo tú me puedes decir que solamente la nación de Israel es la nación escogida cuando Dios escogió a Abraham de la simiente de Sem y esa simiente estaba establecida en Irak, al norte de Bagdad, la ciudad de Ur, en caldeos? Los caldeos se le llamaba a los iraquí, a los babilónicos. ¿Por qué se le llamaba caldeos? Es como que hoy en día se le llame a los americanos, gringos le decimos aquí, o norteamericanos. Así le decían a los babilónicos, los caldeos. Y quiero darte otro más. El arca descansó en Turquía. El mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor que relata Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 es para 7 iglesias que estaban en Turquía. El apóstol Pablo predicó en Turquía. El apóstol Juan predicó en Turquía y las 7 cartas del Apocalipsis eran 7 ciudades que estaban y que son actualmente Turquía. El apóstol Pablo predicó en España, predicó en Italia, por eso mandó la carta a los romanos, predicó en Corinto, en Grecia, en Macedonia, en Acaya. Él cumplió con predicar el evangelio a todas las naciones. Aquí hay gente adoradora
idolatra a Israel como nunca, cuando no entienden que al único que se le debe la idolatría, la adoración, la exaltación es a Jesucristo, porque por medio de Jesucristo, tú que no eras de nación escogida, tú que no eras simiente de Dios, tú que eras de México y que no puedes ser salvo porque no fuiste escogido por descendencia humana, fuiste escogido por medio de Cristo. Cristo es la simiente y Dios nos agrega a la familia de Yeshua, de Jesucristo. Te quiero decir algo: nadie en esta tierra puede ser salvo sin creer en Jesús. Nadie en esta tierra puede ser salvo sin haber recibido a Jesucristo. Y eso dice la palabra Juan 1:11. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, lo crucificaron. Jesús corría más peligro en Israel que en Egipto. Egipto es un país árabe y siendo bebé lo tuvieron que llevar de Israel, que lo querían matar, a Egipto. O sea, los enemigos del hombre son los de su propia casa. ¿Quién mató a Yeshua? Fueron los judíos y los romanos. ¿Estás aquí? Mira lo que dice la palabra. Ay, 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 hoy se le caen la máscara a muchos idólatras. ¿Cuál es la nación escogida? La que teme a Dios, la que busca a Dios, la gente que busca a Dios. Dios escogió a Cornelio siendo impío. Le habló el Espíritu Santo. Lee capítulo 10 de Hechos 1 en adelante. El Espíritu Santo le dijo: manda a traer a Pedro. Le dijo dónde estaba Pedro, con quién estaba, la casa, etcétera. El Espíritu Santo le dijo a Cornelio: manda a 2 personas, trae a Pedro para que él te predique el evangelio, para que él te hable de Jesús. El apóstol Pedro ni sabía que iba a llegar impíos y paganos, aquella gente que no eran judíos. Y luego tuvo una visión y miraba un montón de lagartos, iguanas, cerdos, todo lo que Israel no comía. Y el Señor le dice una voz: mata y come. Le dice: Señor, yo no he comido cosa inmunda. Mata y come, porque lo que yo he limpiado, dice el Señor, no lo puedes llamar inmundo. Así le llamaban a los extranjeros: inmundos. Ustedes no son pueblo. Y Dios le da una lección. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú le has recibido a Jesucristo? ¿Tú has creído en Jesucristo? Escúchame bien. Vamos a ver. Tú has creído en Jesucristo. Porque si tú no has creído en Jesucristo, tienes razón de no ser hijo de Dios. Tienes razón de no ser hijo de Dios. Pero si tú has recibido a Jesucristo, amados hermanos, tú eres hijo de Dios. Tú has creído en el evangelio, has creído que Jesucristo murió por ti, has creído que Él vino a dar su vida para darte vida eterna. Si tú has creído, eres escogido de Dios, no importa el país, no importa la nación. Porque todos somos uno en Cristo, dice la palabra, tanto judíos como griegos. No me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Ya no importa si eres de Israel, ya no importa si eres árabe, ya no importa si eres mexicano, ya no importa si eres ecuatoriano, colombiano, venezolano, haitiano, dominicano. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, tienes vida eterna. Sencillo, eres hijo de Dios y escogido. Por eso dice la palabra: a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. ¿A quién vino a salvar? A Israel. Pero todos los que creen en su nombre, los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú no has entendido que el evangelio es para salvar al mundo entero, Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Ahí no dice solo a Israel, a todo aquel que cree. ¿Te quedó claro? A todo aquel que cree. ¿Y qué pasa con el que no cree? Juan 3:17 dice: el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Aquí se trata: o crees en Jesucristo o no crees en Jesucristo. Si has creído en Jesucristo, tienes vida eterna.
Si no has creído de Jesucristo, no verás la vida, sino la ira de Dios, dice Juan 3, 23 en adelante. Y mira lo que dice la palabra. Voy a concluir. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Wow. Wow. ¿Qué nación mata a los cristianos? ¿Qué nación mata a los profetas? La que idolatran muchos. Cuando tú dices que Israel es el pueblo escogido por Dios, el único pueblo, estás diciendo que México no es escogido, por ende tú no puedes ser salvo. Estás diciendo que Ecuador no es salvo, que Colombia no es salvo, que Panamá no es salvo, que Costa Rica no es salvo, que Estados Unidos no es salvo. Porque si Israel es el pueblo escogido, ¿qué pintas tú en esto entonces? ¿Por qué Dios te tiene que salvar si no eres escogido? ¿Por qué Dios te tiene que salvar si no has sido escogido? Si el único pueblo que ha sido escogido, y no se niega que Israel fue escogido por Dios, pero hay gente que no entiende que las naciones que se humillan a Cristo, las naciones que buscan a Cristo, Dios se agrada de aquellos que le temen, no importa la nación. Dice Hechos 10, versos 33, 34 y 35. Cornelio no era judío y el Espíritu Santo le dijo a Cornelio: ve, llama a Pedro para que te predique el evangelio. Y se convirtió y hasta recibió el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro dice: en verdad que Dios no hace acepción de personas. Dice Hechos capítulo 10 versículo 33. Dios no hace acepción de personas, las hacen la gente. No que Israel es el único pueblo, que los árabes es el único pueblo. No. El único pueblo que es escogido por Dios y salvo es aquellos que han recibido y creído en Jesucristo. Los que han unido su vida con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando tú tienes a Cristo, eres parte de la familia divina. Y mira lo que dice: Jerusalén, Jerusalén. ¿Dónde es Jerusalén? La capital de Israel. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a tus polluelos debajo de las alas y no quisiste? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Pero qué pasa? Ellos están ciegos porque Dios los cegó. Verso 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Significa no templo. El templo fue destruido. Y escucha bien. Porque os digo que desde ahora no me veréis, dice Jesús, hasta que digáis. ¿Hasta cuándo lo van a volver a ver? Hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Wow! Ellos tendrán que reconocer que solo en Jesucristo hay salvación. Israel tendrá que reconocer que Jesucristo es el único que salva. Los árabes tendrán que reconocer que Jesucristo es el único que salva. Hechos 5:12 dice: en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay otro nombre, solamente en Jesucristo dado a Cristo el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aquí ya no importa el país donde nazcas, dice Hechos capítulo 10, verso 33, porque Dios no hace acepción de personas. Dios se agrada en toda nación de aquellos que le teman. Hechos 10:34. El evangelio es enviado a predicar a todas las naciones. Por eso el Nuevo Testamento no fue escrito para los judíos, solamente hebreos. De ahí todos los libros del Nuevo Testamento. Romanos para los de Italia, Grecia para los de Corinto, Corinto para los de Grecia, Macedonia y Acaya, Filipo, Filipenses, Éfeso, Turquía, Esmirna, Tiatira, Turquía. Todas las escrituras del Nuevo Testamento que tú lees no son para los judíos, son para los gentiles, porque Dios escogió de todos los gentiles, de todas las naciones. Poneme un comentario: yo soy escogida de Dios, yo soy escogido de Dios. No importa el país donde hayas nacido, si tú crees y has recibido a Jesucristo y crees en su nombre, eres hijo de Dios. Por ende, no importa el país, no importa la ciudad, no importa la familia. Lo que importa es que creas en el Hijo de Dios.
Porque si no has creído en el Hijo de Dios, no has nacido de nuevo. Y nadie que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Pero era fariseo, intérprete de la ley, era maestro. No había nacido de nuevo, porque no había creído en Jesucristo. Y le dijo: tienes que creer en mí, tienes que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo no puedes ver y entrar en el reino de Dios. Así que, amados, solo Jesucristo salva. Solo en el nombre de Jesucristo hay salvación. Si tú idolatras un país, no importa si es Irán, no importa si es Turquía, no importa si es Israel, el único que debemos adorar, el único que se merece toda honra, gloria, alabanza por los siglos de los siglos, y ya no es por descendientes de Abraham o de Jacob, es porque somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Dice Juan 1:12. Di conmigo: yo soy un escogido de Dios. Aquí la pregunta es: ¿eres una escogida de Dios? Porque hay gente que cree que solo Israel es escogido por Dios. Y entonces México no puede ser salvo. Guatemala no puede ser salvo porque no es escogido por Dios. ¿Ves la ignorancia? Honduras no puede ser salvo porque no es escogido por Dios. O hemos malinterpretado la Escritura. ¿Para qué se mandó a predicar el evangelio a todas las naciones si solamente hay una nación que fue escogida por Dios, y es Israel? Dios se agrada de aquellos que le temen y hacen justicia en toda nación. Hechos 10:34. Léelo. Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Mateo 28:18 al 20. Y luego, mira lo que dice la palabra: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. El evangelio es para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. ¿Por qué menciona griego? Porque según los judíos, los griegos no pueden ser salvos porque ellos no son pueblo. Mira lo que dice la palabra, Juan 3, verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo, este es lo importante, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la ira, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. El que cree es salvo, el que no cree es condenado, no importa el país. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice solo a Israel, amó Dios al mundo. Que yo sepa, el mundo significa México, el mundo significa Colombia, el mundo significa Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, a República Dominicana, Haití. Que yo sepa que de tal manera amó Dios al mundo, eso está incluido Argentina, eso está incluido Brasil, eso está incluido Chile, eso está incluido Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Paraguay, Bolivia, africanos, asiáticos. Todo aquel que en él cree no se va a perder. No importa si nació en Japón, en China o en Corea del Norte, si cree en Jesucristo es salvo, aunque te cueste creerlo. Y dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo. No solamente amó a Israel, no, dice amó al mundo, que ha dado a su único hijo. Entonces, ¿para qué predicamos el evangelio en Honduras si no somos escogidos? ¿Para qué se predica el evangelio en Estados Unidos si no es escogido? La única nación es Israel. Han malentendido las escrituras, lamentablemente, porque Dios ama a las naciones completas. Dice la palabra: Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si tú no has creído en Jesucristo, Antonio Guapacha, estás perdido, porque tú no eres israelita. Que yo sepa, tú naciste en Ecuador. Y en la filosofía, amados hermanos, de que solamente el pueblo de Israel es escogido, tú no cabes para la salvación.
Pero si tú has creído en Jesucristo y lo has recibido, eres salvo y eres hijo de Dios. Juan 1:12. Y aquí la palabra de Dios dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, amados hermanos, si tú no has creído en Jesucristo, vas a seguir defendiendo una nación que rechazó a Jesucristo, una nación que crucificó a Jesucristo, una nación que desde el primer día que nació no lo recibieron como rey ni Mesías. Y por eso el ángel Gabriel le dijo a María y a José, váyanse a Egipto hasta que muera el rey Herodes. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Quiénes son los que matan a los profetas? ¿A quién le destruyeron el templo? ¿A quién le destruyeron el templo? Si tú, siendo judío, eres salvo sin Jesucristo, ¿a qué vino Cristo? Si tú, siendo judío, te salvas sin creer en Jesucristo, rechazándolo, ¿a qué vino Cristo? Explícame esa, Antonio Guapacha, Gilda Solange López. ¿A qué vino Cristo? Si tú, por ser descendiente de Abraham, eres salvo, entonces ¿a qué vino Jesús para ti? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús para ti? ¿A qué vino? Tú no eres israelita, tú naciste en Ecuador. Deja de estar con esa filosofía que no sé, que no... No, yo soy israelita. ¿De qué tribu eres? ¿De qué tribu eres? ¿De qué descendiente eres? Yo te voy a decir de qué tribu soy. Soy del linaje de Cristo, porque yo he creído en Cristo, porque Cristo es la simiente de salvación. El único que salva se llama Cristo. Antes de Abraham, dice Jesús, yo soy. Antes de Abraham, dice Jesús, yo soy. Aquí no estamos diciendo que Israel no fue escogido. Aquí estamos diciendo que todas las naciones son escogidas. Somos gentiles, dice. Imagínate qué ignorancia. O sea, la palabra gentil, pagano, no extranjero, alguien que no es de Dios. Y entonces, ¿a qué vino Cristo entonces? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Si yo me salvo siendo judío, usando la kipá y no creyendo en el evangelio, ¿para qué mandaron a predicar el evangelio a todas las criaturas? Ay, 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 qué tremendo. Mira lo que dice la palabra. Y me voy a extender unos minutitos, porque aquí hay gente ignorante realmente. Ignorante. No entienden qué es el evangelio. No entienden que Cristo vino a morir por toda la humanidad. No entienden que da igual si naciste en México, en Turquía, si crees en Jesucristo eres hijo de Dios. No logran dimensionar que no hay salvación fuera de Jesucristo. O sea, para ellos Israel y punto. Entonces vete a Israel, viví en Israel, tal vez te aceptan. Porque a Jesucristo lo rechazaron, lo crucificaron, le pusieron, amados hermanos, una corona de espinas. ¿Por qué sabes que le pusieron una corona de espinas? Porque Jesús es Rey de Reyes y se burlaron de él. Se burlaron de él, dijeron, tú no eres nuestro Rey, tú no eres nuestro Mesías, tú no eres nuestro Salvador. Entonces, si tú te salvas sin Jesucristo, siendo judío o israelita, es por demás que Cristo murió por ti. Es por demás que Cristo murió por ti. ¿Por qué ya no hay templo? ¿Cómo te salvas? ¿Cómo Dios te perdona los pecados si no hay templo, no hay sacrificio? ¡Ah, hipócrita! ¿Sabes que el único sacrificio que quedó y que es para siempre es el sacrificio de Cristo? Por eso no hay templo, por eso no hay ovejas, no hay cabra. Eso se hacía antes de Cristo. Después de Cristo dijo el Señor, yo soy el sacrificio, sin mí no hay salvación. Y los judíos les ha costado entender, y por eso van al muro de los lamentos a llorar nada, porque no han querido aceptar que Cristo es el Mesías, el verdadero Hijo de Dios, el único camino hacia la vida eterna. Para judíos, para griegos, para turcos, para árabes,
Todos los turcos, todos los árabes, si no creen en Jesucristo, están perdidos. Todos los israelitas, si no creen en Jesucristo, están perdidos. Lo dice la Biblia. El que no cree ya ha sido condenado. Lo dice Jesús. Ahí habla con él, si no entender la escritura o si estarle arguyendo. Dice la palabra, mira lo que dice. Escucha lo que dice la palabra. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Me vas a decir que alguien que cree en Honduras es condenado porque no es pueblo israelita. Dice la palabra, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18. Los que son condenados son los que no creen en Jesús, incluyendo israelitas, incluyendo árabes, incluyendo mexicanos, incluyendo de todas las naciones. Si no creen en Jesucristo, están perdidoski. Les duela a quien le duela. Ecuador está perdido si no recibe a Cristo. México está perdido si no recibe a Cristo. Estados Unidos está perdido si no cree en Cristo. Todos los que le creyeron y lo recibieron, dice Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú no quieres ser hijo de Dios por creer en Jesucristo, es tu problema. Pero yo sí creo que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y yo vengo a ser hijo de Dios. Y yo soy hondureño. Yo nací en Honduras. Yo no puedo decir yo soy israelita, yo soy hondureño. ¿Será que yo soy honesto? Yo nací en Honduras, en Jutiapa, Jamastrán nací yo. Entonces aquí hay algunos ignorantes. No, que no, yo soy israelita. ¿Y de qué tribu eres? ¿De qué tribu eres? Ajá, ¿y el templo? ¿A dónde vas a ir a adorar? ¿A dónde vas a ir a adorar? ¿A qué templo? ¿Qué sacrificio vas a hacer para que Dios te perdone? ¿Qué sacrificio vas a hacer para que Dios te perdone? Porque si no crees en Jesucristo, y Jesucristo vino a salvar a todas las naciones, estás perdido. Pero ves que el Evangelio, dice la palabra Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hay solamente una simiente la cual es salva a la humanidad que cree en él. La simiente, no dice las simientes, dice la simiente que se llama Cristo, dice Gálatas capítulo 4, capítulo 3 y capítulo 2. Solo hay una familia, y es la familia a través de Cristo. Fuera de él, I'm sorry for you. I'm sorry for you. Si tú crees que te eres salvo sin creer en el Evangelio, tírátela así. Allá nos vemos. Allá nos vemos. Porque solamente hay salvación en Cristo. Y dice la palabra, escucha bien, para que salgas de la ignorancia. Todas las naciones son escogidas por Dios. Todas. Incluyo Israel, incluyo los árabes, incluyo Honduras, Guatemala. ¿Por qué? ¿Por qué son escogidas? Porque si mandó a predicar el Evangelio a todas las naciones, es porque Él las escogió. Y por Él somos salvos todos, porque Él murió por todas las naciones. Guatemala, México, etcétera, 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 etcétera. Ahora, si tú no crees en el Evangelio, ni cómo salvarte, hermano, ni cómo decirte que eres salvo, porque solamente a través de Cristo hay salvación. Hechos 5:12 dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. No es en Abraham, no es en Jacob, no es en Josué, no es en Caleb. En ningún otro. Si no entiendes que no hay salvación fuera de Cristo, si tú no entiendes eso, no sé de qué manera explicarte el Evangelio. Dice la palabra Hechos capítulo 5. Mira lo que dice. Dice la palabra que solamente hay vida eterna a través de Cristo. Dice la palabra Hechos 4:12, perdón, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13 dice, entonces vino el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Jesús es el único que salva.
Jesús es el único que condena. ¿De qué manera salva? Los que creyeron en Él y lo reciben son salvos. Y los que no son condenados. Lamentablemente. Aquí ya no hay nación escogida. Aquí todas las naciones somos escogidos. Porque todos somos, si lo quieren recibir, todos somos Israel. Pero el Israel espiritual. El Israel de nosotros está arriba. La ciudadanía de nosotros está arriba. La Nueva Jerusalén es arriba, no es abajo. La Nueva Jerusalén es arriba. El Israel espiritual es a través de Cristo. Y el Israel terrenal era a través de Abraham. Se acabó la plática. El Israel terrenal nació con Abraham y Jacob. El Israel espiritual nace únicamente a través de Cristo. Dios te bendiga.